La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Bueno, Marce, 10:06 de esta mañana de miércoles y llegué a los estudios, me había escapado un segundito. Es momento de Laura Cabrera, nuestra counselor de la Sudeste. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Muy bien, gracias chicos, una vez más, acá estamos para hablar de algún temita, ¿no? Exacto, para movilizar por ahí un poquito, hacernos pensar, trabajar. Abrir Sí, las cabezas, abrir los corazones. Esa sí. es la palabra. ¿Qué tema nos traes para hoy, Lauri? Hoy les traigo un tema que a mí me gusta mucho, que es el duelo del migrante, que es el duelo, el proceso que transita la persona que cambia de país. ¿Sí? Uh-huh. Muchas veces una decisión voluntaria, otras veces no tanto, más forzada, ¿no? Bien. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué a veces se hace especial y diferente a lo que podría ser una mudanza? Porque cuando hablamos duelo de migrante, estamos hablando de alguien o que cambia de país Sí. o dentro del mismo país cambia a una distancia larga y la región es lo suficientemente diferente como para que sienta esto que vamos a hablar. ¿Sí? Eso trae cambios de costumbres, Exacto. de familia, o sea, si bien ahora los teléfonos, las redes hace que nos podamos casi que ver, pero no tocar. Entonces como que... Sí, actualmente, ¿no? Es más fácil que antes, a eso me quise referir. Exactamente, se puede conectar de otra manera, ¿no? Uh-huh. Podemos mantenernos actualizados, pero sin embargo falta lo otro. Exacto. Es un duelo que tiene muchas particularidades, cosas que lo hacen especial. A ver. Por ejemplo, recién lo nombraste, hay muchas cosas que la persona que migra duela. Uh-huh. No es una sola cosa o una sola persona. Bien. Estamos hablando de su gente querida, de su familia, de sus amigos, del grupo de trabajo, pero también hablamos de otros aspectos como la cultura, Uh-huh. ¿no? Sí. Pienso, ¿no? ¿Qué es lo que a vos más te costaría, a lo mejor? ¿Qué es lo que más extrañarías si te fueras a un país muy distinto? Bueno, yo no me fui tan lejos. Cuando me fui a estudiar fracasé. Me fui a Villa María y me tuve que dar la vuelta porque... Cerquita. Sí, mi familia. Extrañabas tu Sí, familia. sí. Y de cultura. Cuando hablo yo de esto de horarios, de cómo ponemos la mesa, de las comidas, de los olores, Todo ¿no? eso. En ese orden creo que sería la cuestión, sí. Y hay gente que se ha ido a un país tan diferente que a lo mejor no puede comprarse yerba mate, ¿no? Uh-huh. Esto que estamos tan acostumbrados. Muchos de los que nos visitan, de los viajeros, nos dicen que extrañan mucho la reunión de amigos, que en muchos países no existe. Exactamente, nosotros lo tenemos súper naturalizado Sí. a esto de la juntada, ¿no? Sí. A esto Para de todo, que... el argentino se junta para todo. Se junta después de un pádel, después de jugar a las bochas, después juega al fulbito. El Después de argentino se junta estudiar, después de para rendir, todo. de trabajar. para todo. Es un exceso ya el argentino, Sí, para cortar la semana, para el fin Sí, de, ¿no? sí. Tenemos ese asadito o esa otra tipo de Todo se festeja juntada. en Argentina. Exacto, y el encuentro. Exacto. Y que muchas veces es lo que más se extraña, sí, sí, Uh-huh. porque no son las mismas formas, no son las Exacto. mismas costumbres. Por eso es que también en otros países o gente joven que migra logran localizar diferente. Bueno, no sé, estamos en Italia y somos un grupo de argentinos. Entonces Sí. es como que uno se va uniendo. Se termina a gente reuniendo. como uno, ¿no? Exacto, se termina aglomerando, Exacto. reuniendo con gente que comparte, ¿no? Esos usos y costumbres, Estimo ¿no? que eso te hace más liviano el pasar. Exactamente, Ujú. sí. Otra cosa que se puede llegar a extrañar si vamos a un país donde no hay habla hispana es la lengua, ¿no? O sea, nuestro idioma, Sí. palabras que a veces te hacen sentir en casa, ¿no? Frases o algo que te hacen pertenecer. El nivel social muchas veces se extraña porque la persona, si bien en muchas oportunidades se busca un mejor pasar, se busca mejorar la situación,
pero momentáneamente, al comienzo, a veces se rescinde, ¿no? Acá a lo mejor la persona ejercía una profesión y allá no lo puede hacer porque su título no es válido, o no hay trabajo para lo que está preparado y termina haciendo cosas menores, ¿no? Claro. Entonces también es algo que se pierde, ese nivel social. Bien. Y en el caso de duelos, cuando son forzosos, cuando no es algo elegido, voluntario, que podríamos pensar, no sé, en Venezuela, una catástrofe, o en países en guerra, o países en donde el nivel de su economía es difícil, ¿sí? También se duela el no poder volver a la tierra, ¿no? Claro. Eso es algo bastante complejo, el no poder regresar, el no tener esa opción, ¿sí? ¿Qué otras? Sí. ¿El tema de los duelos arranca antes o después? Bueno, eso es algo que también lo hace particular. Parecía que me estás leyendo la mente. Ay, no me Fran. digas, estamos muy conectadas. Este tipo de duelo del migrante, del que cambia su rumbo, también lo hace particular el hecho de que empieza siendo anticipatorio, ¿no? Porque aparece cuando está haciendo el plan, Claro, ¿no? claro. En la fase de preparación. Hay una fase en donde la persona deja, por así decir, esa zona de confort, ¿no? Eso que a lo mejor antes no se cuestionaba y estaba relativamente cómoda, entiende de que es momento de cambiar y que no es acá, empieza ese plan, empieza a ejercer todo ese... todo lo que hay detrás en esa decisión del partir, entonces ahí empieza a experimentar lo que es el proceso, ¿no? Sí. Y también se pasa, acá vamos a hablar de algunas fases, pero como siempre digo, esto es muy subjetivo, Claro, y esto no no es todo algo pasa matemático, exacto, Sí, no sí. es algo expreso. Aparte también estimo que la primera semana, la segunda semana, todo divino, wow, estoy, Bien. no sé, en Brasil, qué divino. Y después te empezás a dar cuenta que te falta Hay algo. una instancia como de luna de miel, Exacto, ¿no? exacto. De luna de miel en donde me enamoro de ese lugar, Sí. en donde me enamoro de ese proyecto. Sí. Entonces pienso que en ese lugar la voy a pasar Divino. bomba, que va a ser maravilloso y que los problemas, no sé, desaparecen mágicamente. Claro. Y después resulta que aparece otro momento en donde cae el telón, ¿no? Exacto. Donde empezamos a ver la Guardate realidad cuenta, sí. en una mayor dimensión, ¿cierto? Totalmente. Entonces, eso que es más racional, que nos hace entender a la realidad, bueno, ahí empezamos a contactar con esas emociones que antes tapaba con esa distracción de lo fantástico, de lo hermoso que le iba a pasar, ¿no? Empezamos a sentir ahí, extrañar, a sentir quizás tristeza, enojo, frustración porque no era lo que yo esperaba, aparece a veces la queja, ¿no? Entonces hay varias emociones que ahí empiezan a confluir, ¿no? No hay un orden específico, pero empiezan a estar presentes. Hasta si la persona logra hacer un proceso de duelo, un buen desarrollo saludable, llegar a una instancia en donde pueda integrarse a ese nuevo lugar, poder, cuando hablamos de integración, es adaptarse a eso nuevo, ¿no? Y adaptarse, y también uno de las señales que podríamos interpretar como adaptación es cuando la persona empieza a adquirir nuevos apegos también. Ajá, bien. O sea, en el lugar donde va, empieza también a tener sus relaciones sociales, su forma de vincularse. Y a veces sucede eso que vos decías, que es con personas que vienen del mismo lugar, que compartimos costumbres. Sí, ¿y qué tan importante es duelar las cosas a tiempo? Es importante. ¿Por qué? Yo creo que el duelo, que es totalmente necesario,
que no existe, como decíamos recién, una matemática o un tiempo que es igual para todos, pero es importante darle lugar porque cuando uno lo solapa o lo posterga, de alguna manera reaparece. A veces reaparece con otros duelos o a veces aparece con síntomas, con otros malestares. Claro. No sabemos muy bien desde la conciencia a qué vienen, pero tienen que ver con eso que no nos permitimos, Bien. que estamos tapando, ¿no? Entonces, está bueno poder trabajarlo en libertad, ¿no? Transitarlo Y ser pasarlo por el conscientes cuerpo, también de por que la si mente. voy a hacer algún cambio, eso va a traer alguna movilización a veces buena y a veces no tan buena en mí. Entonces, adaptarse a esa movilización y estar preparado para poder afrontarla. Sí, quizás prepararnos completamente no podamos porque no sabemos qué puede ¿Cómo? pasar, Exacto, ¿no? no No sabe- podemos exactamente. tomar el control, entender que podemos controlar todas las variables, eso es también meternos en una negación, ¿no? Pero sí el ir entendiendo qué nos va ocurriendo con todo esto, ¿no? Bien. No forzarlo, ¿sí? Perfecto. Otra cosa que hace muy especial este duelo es que hay algo que se toca en la identidad de la persona. Porque, a ver, la identidad está formada por muchos aspectos, incluso esto que hablábamos recién, ¿no? Estas formas a lo mejor de hablar, las tradiciones, de cómo pones la mesa, de qué es lo que te gusta. Sí. Y de repente vos estás en un lugar en donde a lo mejor eso no es posible. Entonces apareces como una crisis de identidad. Bien. Una crisis de identidad que está muy relacionada a algo que se llama aculturación. La aculturación es el choque de dos culturas. Es esto, ¿no? Esto que a veces trae esas diferencias importantes que hace que nosotros estemos en una situación desconocida, rara, ¿no? Y ahí la persona siente esa aculturación también en su aspecto psicológico, es cómo se adapta a eso, ¿no? Bien. Entonces, la persona puede cambiar su comportamiento, puede cambiar sus actitudes, puede cambiar sus valores cuando entra a un lugar así tan diferente. Hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Qué se observa? Hay contrastes, por ejemplo, que la persona adapte todo lo nuevo y deje atrás Claro. de dónde vino, sus raíces, sus costumbres. ¿Y eso es bueno o es malo? Y te diría que es algo muy polar, ¿no? Que es algo muy extremo y que quizás no esté siendo tan auténtica la persona cuando deja todo eso atrás, porque es parte de su historia, ¿no? Exacto. Después hay otra manera de vivirlo que es la separación constante, ¿no? Como la comparación. Sí. Acá era tal cosa, acá la otra, ¿no? Como sentirse dividido en dos lugares. Otra es sentirse marginado, que lo propio en ese lugar donde está sea mal visto, sea inferior, no sea tenido en cuenta, sea discriminado, ¿no? Bien. Entonces la persona no se siente cómoda con eso que trae y lo oculta. Bien. ¿No? Bien. Y otra manera más saludable es la de la integración, es decir, traigo lo propio, reconozco todavía cosas que me hacen bien y que tienen que ver con mi vida en ese otro país y también adopto lo que me hace bien de lo nuevo, ¿no? Bien. Entonces ese choque de culturas ya no se vive tan choque, se vive más como una nueva realidad multicolor, podríamos decir, ¿no? Perfecto. Y después otra cosita que tiene este tipo de duelo que estamos hablando, como diferenciándolo de otras cosas, es que muchas veces es de larga duración, por todo esto que estamos hablando, porque la persona atraviesa
algo que es múltiple, ¿no? Que no duele una sola cosa, que hay una intensidad importante, a veces el choque es muy grande y esto también se vive así. Y además sucede algo, sobre todo cuando la persona fue y eligió estar en otro lado, apostó a eso. Claro. Y se la ve decaída, entonces viene como un cuestionamiento, pero si culpa. vos elegiste eso, Claro. claro, si vos elegiste estar ahí, si vos te elegiste cruzar el charco, por así decirlo, Sí. ¿verdad? Báncatela, ¿no? Sí, O ¿para qué sea, te pones triste ahora? ¿por- Dale, ¿por metele. por qué ahora aparece eso? Sí. Entonces está como ese cuestionamiento que hace que la persona no lo pueda vivir Bien. desde un lugar de mayor expresividad, ¿no? Como que se guarda un poco todo esto que va apareciendo, ¿no? Exactamente, me queda como de todo un resumen, aprender o permitirnos duelar. Exactamente. Ese sería como la frase final. Sí, y para esto que Sí. vimos en particular, creo que también nos puede ayudar a entender la realidad de gente que queremos y que ha decidido partir. Y otra cosa no menos importante, el duelo de uno cuando cambia, migra y se va, bárbaro. Pero la familia los que también quedan, duela. claro, La exacto. familia, los amigos. Bueno, también. ahí también Ahí hay otro duelo aparte, hay ¿no? otro tipo de duelo, exactamente, pero que también tiene que ver con esa pérdida de contacto, Sí. de lo cotidiano, del acceso rápido, esto de decir, bueno, estoy mal y me hago una escapada y estoy, ¿no? Qué lindo tema para hablarlo, conversarlo con papás, con mamás que tienen sus hijos Sí. fuera del país. También es un tema porque vos decís, hay que aprender a soltar. Bueno, él lo eligió, listo, bárbaro, apoyemos, aunque nos rompamos en 1000 pedazos. Después hay que duelar ese momento, pero sin hacérselo sentir tan fuerte al otro, ¿no? Claro, la culpa a veces entorpece, ¿no? Bien. Y entender que todas las relaciones se van transformando. A veces no es como lo deseamos, pero es parte. Muy lindo tema, Lauri. La verdad que muy copado, me encantó. Bueno. Te vemos dentro de 15 días aquí en La Sudeste. Muchísimas gracias, Por como favor, siempre. por favor. Laura Cabrera, nuestra counselor de La Sudeste. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.